¿Qué tal amigos de Shot Radio Internet? Bienvenidos una vez más a una de nuestras entrevistas, pues ahora sí que vía distancia. Y el día de hoy, bueno, pues en pleno Día de Muertos quiero compartirles que estoy muy contento porque dentro de las personalidades que he tenido la oportunidad de entrevistar, por supuesto, pues todas son relevantes, pero el día de hoy, pues más en un ambiente meramente periodístico, informativo, pues una referencia importante precisamente del gremio que es el señor Roberto de la Madrid nos va a acompañar el día de hoy para hablarnos un poquito de su trayectoria, de su carrera, de sus inicios, de sus influencias y por supuesto de la maravilla que es pues ser un representante a nivel internacional de nuestro país desde el mundo de la comunicación. Roberto, pues qué gusto y gracias por aceptarnos la invitación a Shot Radio. Pues el placer es mío, yo les agradezco a ustedes, te agradezco a ti, gracias por contactarme y pues es un honor que puede estar en el pensamiento, que puede estar en las ondas que ustedes emiten. Yo te agradezco muchísimo y estoy a tus órdenes, a las órdenes también de tu auditorio. Muchas gracias. Oye, Roberto, a ver, vámonos por partes y desde el inicio, porque primero que nada, dile a la gente de Shot Radio desde dónde estás tú. A ver. Pues estoy justamente, acabo de llegar a la casa de ustedes, a mi casa, aquí en Teherán, la capital de Irán. Vengo de hacer el programa Detrás de la Razón, que se transmite en vivo por todas las redes satelitales y por YouTube también y por Facebook. Estoy viviendo en Irán, llevo 8 años y estamos justamente aquí en Teherán, la capital iraní, en donde se han vivido muchísimas cosas. Estoy en Oriente Medio y es sin duda el epicentro o uno de los epicentros de la seguridad mundial, porque por aquí corre un tercio del petróleo que se transporta en el mundo, en el Golfo Pérsico, y bueno, pues la confrontación entre Estados Unidos e Irán, que más adelante pues me preguntarás de eso. Estoy en Irán. Por supuesto que sí, y tomando en cuenta esa información que nos regalas, Roberto, pues eso te hace también una figura del medio periodístico con alta credibilidad, es decir, estamos acostumbrados digo, no demerito las figuras del periodismo en México, pero bueno, sabemos quiénes son y que pues nos dan las noticias todos los días, pero que un mexicano esté representando al país y haciéndolo de manera oportuna, siempre con noticias y todo ello, pues es digno de admirarse. El día de hoy, Roberto, bueno, pues a ver, ahora sí que vámonos desde el inicio, porque tú prácticamente naces en un nicho de reflectores, en un nicho en donde pues ya los estudios, ya la televisión, ya todo esto, pues ya lo veías desde chavito. Sí, bueno, pues le tengo que agradecer mucho a mis padres, que me hayan dado la oportunidad de la vida. Creo que ese es el agradecimiento universal de todos los hijos. Estoy muy agradecido y estoy muy agradecido por haber también nacido en esa cuna que mi padre fue una persona que fue muy pobre cuando tenía 5 años de edad, fue un limosnero, y alguien lo regañó cuando tenía 5 años de edad y le dijo, nunca pidas dinero porque eso es la peor injusticia para ti mismo, ponte a trabajar. Y bueno, desde los 5 años de edad entonces empezó a trabajar mi padre y veía la XW como su sueño. Y bueno, pues a los 15 o 16 años entró al periódico y a los 17 años era jefe de dibujo del periódico Novedades. Y bueno, esto te lo cuento porque eso sin duda pues me dejó huella en mi espíritu, en mi alma. A pesar de tener muchas cosas que me abrieron los ojos al mundo, mi padre siempre trató de ponernos en la tierra y de ser muy humildes. Siempre estuve en escuelas de gobierno gracias a mi padre y entendí mucho de las problemáticas sociales que vivimos los seres humanos, tanto en México como en parte del mundo, en América Latina. Y eso me llevó a que cuando acabo mi carrera, mi licenciatura en filosofía en la universidad, en la UNAM, de hecho mi tesis en la UNAM fue criticar a los filósofos, porque los filósofos pues se sienten muchísimo, se sienten sabios, grandes pensadores, ahí en la UNAM, muchos, no todos. Y mi tesis era una crítica que ellos deberían de estar pues, en la Secretaría de Educación Pública, incluso siendo presidentes de México o alcaldes, porque bueno, tienen mucha preparación y preparan muy bien en la UNAM porque nos hablan de todo, de matemáticas, de física, de lógica, matemática,
Pero bueno, muchos de los filósofos tampoco son contratados si no hay un mercado, entonces pues, se dedican solo a dar clases. Y yo en esta disyuntiva dije, ¿qué hago? Doy clases, quería hacer una maestría en Francia, en Canadá, un doctorado, y se muere mi padre, bueno, le viene una enfermedad de 3 años con una hemorragia cerebral, y cuando él fallece, sentí que ya era un poco tarde para seguir estudiando y dije, no, tengo que empezar a trabajar. Y tuve la oportunidad de entrar a Televisa, en donde yo preferí, en lugar de hacer libros de investigación filosófica, dije, bueno, voy a apostar por la cuestión televisiva y quizá a través de la televisión, con ideas muy digeridas, se pueda extender este pensamiento reflexivo filosófico. Y bueno, traté, es muy difícil porque, bueno, finalmente en Televisa te tienes que ajustar a las cosas que ellos dicen. Sin embargo, acabé haciendo espectáculos, acabé en un programa que se llamaba Trapitos al Sol, que me encantó porque yo hacía espectáculos, pero desde la parte seria, desde la parte noticiosa, tratando de sacar... ¿no? Sí, Carmen Armendáriz era la productora y estaba Maxine Gutzai, Juan José Origel, y me encargué del caso más famoso de la televisión, el caso de Gloria Trevi. Y bueno, hice varias investigaciones, fui a Brasil, pero nunca desaproveché la oportunidad para poner esa semilla de reflexión, esa semilla basada en la epistemología, que yo no se la tenía que explicar al público, pero que era mi intención. No, obviamente no puedo hacer un discurso filosófico como tal o académico, pero esa era mi intención. Entonces, bueno, pues así empieza mi carrera de la parte filosófica, de la parte de la academia, a apostarle hacia la televisión. ¿Por qué? Pues porque fui influenciado o influido, las dos terminaciones también, por mis padres, porque mis padres, pues bueno, mi padre se convirtió en un director famoso en Televisa, de un programa muy famoso que incluso alcanzó el récord Guinness y que mucha gente conoció, que se llamó El Club del Hogar, sobre todo, bueno, gente de nuestra generación, ya casi apenas ya no lo veíamos, pero nuestros padres o los padres de mis amigos, pues bueno, pues conocían a mis padres y hacían un programa muy divertido, muy blanco, muy sano, y tenían entretenido a toda la gente de México en ese Club del Hogar donde apareció Madaleno, Daniel Pérez Alcaraz y luego al último Paco Stanley. Entonces yo cuando nazco, pues nazco anunciando camas, las camas Lamas, ¿no? Ya tenía 3 o 4 años, estaba arriba de un colchón o junto a un refrigerador en los estudios y siempre vi pues los reflectores y esa parte que no vemos muchos detrás de cámaras, claro, donde hay una magia. La televisión, aunque estemos haciendo ahora internet, pero es lo mismo, es la misma etimología, ¿no? Estamos frente a una cámara y es tan mágico ir relatando con imágenes las cosas. Entonces, bueno, pues con el discurso filosófico que yo aprendí en la universidad, traté de implantar estas ideas o de comprender más el mundo a través de la televisión y después, pues, darle el mensaje de reflexión, no de mi verdad, al público. Y acabé en ira. Traté de resumir todo. Y aparte, con esta influencia que traes también de tus padres que se dedicaron también al mundo de la televisión y pues también comienzas, por ejemplo, en Eco Noticias y todas estas plataformas que en ese entonces eran exclusivas de Televisa para dar las noticias, pues tienen la influencia también de una figura como el señor Jacobo Zabludovsky, que formó a mucha gente, a muchos comunicadores, pero ¿quién más influyó en tu vida profesionalmente desde el lado periodístico, Roberto, para dedicarte a esto? Bueno, mi padre, su nombre era Antonio Lamadrid, era un caricaturista, él era periodista. Él, a pesar de haber sido periodista también de espectáculos, fue periodista al principio de Nota Roja y me contaba cómo cuando se cayó un avión cerca del volcán Popocatépetl, corrió y hizo el reportaje. Todo eso me influyó. Obviamente mi maestro fue pues, mi padre. Mi madre no estudió periodismo, pero es actriz, ella se llama Vilma Traca, es una comediante, y todo ese cosmovisión de la vida que tenían mis padres. Por ejemplo, mi madre, fuera de cámaras, le encanta la arqueología, y tengo una foto con mi padre y mi madre arriba de Tlaloc, del monolito Tlaloc que está en el Museo de Antropología. Fue mi padre quien hizo el reportaje para que entonces el gobierno se interesara y sacaran de una barranca al monolito que hoy todos conocemos, que está en el Museo de Antropología ahí a la entrada.
Entonces, sí hay esa vena, esa curiosidad que pues me llamó hacia la filosofía. Entonces, mi padre y mi madre, definitivamente, Julieta Velázquez, mi madre, te mando un besote, me influyeron y condicionaron mi vida hacia esa búsqueda. Jacobo Zabludowski fue mi padrino profesional, independientemente de que no estaba de acuerdo con muchas ideas y con la posición que jugó política o social política en la historia de México pues por repetir el oficialismo. Sin embargo, en la parte estricta del periodismo, de cómo hacerlo, bueno, le aprendí muchísimo. En la parte de abstraer las cosas, le aprendí muchísimo. La parte de redacción es muy difícil redactar para televisión. Tienes que ser muy claro, muy conciso, con ideas muy concisas. Y enseñó a gente, a mucha gente. Yo cuando entré a su redacción decía, pero es imposible que en 20 segundos te pueda decir una noticia de Afganistán o de la ONU. Y bueno, pues aprendí a abstraer eso, le agradezco muchísimo. Insisto, con la independencia de la crítica que ha tenido sobre la repetición de la posición oficial durante muchos años del PRI en Televisa, ¿no? Y que se fue Jacobo Zabludowski, pero en la cuestión del periodismo como tal, de la estructura periodística de la redacción, increíble, le agradezco tanto. Y pues después ya era la ambición de seguir con la curiosidad de llevarle al público. No la noticia, insisto, cuando estaba en espectáculos, lo que quería llevar era que, por ejemplo, si habían agarrado a Niurka Marcos con no sé quién, porque el divorcio, recuerdo, creo que era Juan Osorio o algo así, yo lo que trataba era de, en base a esa noticia, exponerle a la gente, oiga, si usted es una madre sufrida, si usted es una esposa golpeada, mire, hay una fiscalía, hay un ministerio público especializado para violencia intrafamiliar, siempre tratando de llevar esa otra parte de la noticia, que no es gran noticia, sino es un constructo que puede ayudar a la sociedad a tener un país mejor, una sociedad mejor. Claro, objetivizar pues lo que nosotros podríamos considerar, digo, no me quiero ver mala onda, pero como chisme, pues tú lo haces un poquito más objetivo, ¿no? Un poquito más pues coherente en torno a la información que dabas, complementando ya todas estas todo esto que mencionas, ¿no? Si había violencia de parte de los famosos, bueno, pues tú ya retomabas esa parte y aconsejabas de alguna manera al público. Roberto, retomando un poquito el asunto de tu paso por la máxima casa de estudios que es la UNAM, que tú como filósofo, pues de alguna manera ahorita pues, te ha tocado ver de manera presencial todos estos conflictos, ¿no? Toda esta situación mundial referente a Irán y, bueno, Estados Unidos y todo ello. ¿Tú cómo lo conjuntas? ¿Cómo conjuntas esa parte filosófica con periodística ya de ese lado, ahora sí que de ese lado? Ha sido maravilloso, no me arrepiento. Me habían contratado en Los Ángeles para ser presentador, conductor de noticias en un noticiero en Estrella TV, y después tener un espacio como de 60 minutos de investigación, de periodismo a fondo en Los Ángeles. Estaba Enrique Gratas, un periodista muy famoso de habla hispana en Estados Unidos. Íbamos a hacer una especie de 60 minutos. Dejé eso, abandoné eso por ciertas cuestiones personales que no me gustaron, que en su momento se lo expuse a la cadena, a Estrella TV, por venirme a Irán con un sueldo 3 veces menor y con una apuesta de profesional que no sabía qué iba a pasar. Por lo menos en Los Ángeles, pues lo tenías muy seguro y muy claro. Iba a viajar por toda América Latina haciendo reportajes de investigación. Acá no sabía qué iba a pasar, solo sabía que estaban abriendo una cadena. Me presentaron la propuesta, se dio la propuesta. Le agradezco a una amiga que me introdujo. Y esto de agradecer es que es parte también de mi vida y que me di cuenta también aquí en Irán. Ahora te lo cuento. Hay que estar agradecido todo el tiempo por estar en este espacio, por tener un pollo que comer, por muchas cosas. Porque cuando vengo a Irán, pues mucha gente quiere, por ejemplo, migrar a Estados Unidos y me dice, oye, estás loco, ¿por qué dejaste Los Ángeles, no? Y yo vivía cerca de Beverly Hills y apenas si vivía una temporada muy cortita porque, bueno, abandoné el trabajo en Estrella TV, me vine a Irán. Y te digo, no me arrepiento ni profesionalmente y sobre todo espiritualmente, porque vivir en Oriente Medio te da otra visión. Llegué como un
como un planeta, como aterrizar en Saturno, porque pues todo es diferente. O sea, hasta la escritura se escribe de derecha a izquierda, no entiendes absolutamente nada. Cuando sales a la calle dices, ¿eso qué es? Una panadería, un sitio de taxis, porque está escrito con el alfabeto árabe, pero que no tiene nada que ver con el árabe, es farsi, es persa. No entiendes absolutamente nada, te hablan en farsi, Hashtag Aboshi, Gurbunet, que son palabras así muy, muy comunes, pues no entiendes nada, ¿no? Y es como estar viviendo en otro planeta, porque no te puedes comunicar, no te puedes expresar. Afortunadamente, la gente, los jóvenes, muchos saben hablar inglés y bueno, pues eso me ha servido. ¿Y qué pasa? Pasa que a nivel espiritual, pues esta soledad, porque vives prácticamente solo, lejos de tu casa, lejos de tu ambiente, lejos de tus amigos, lejos de tu familia, lejos de tus tradiciones, lejos del sistema al que estás acostumbrado a vivir y a convivir, porque aquí, por ejemplo, no puedes salir de shorts al gimnasio, algo tan simple que te empieza a impactar psicológicamente. ¿Por qué? Porque es un país islámico y para ellos es mal visto que, por ejemplo, las mujeres enseñen su cabello, entonces tienen que estar tapadas, los hombres no pueden salir en shorts, y no hay alcohol, por ejemplo. Digo, no soy alcohólico, pero finalmente ya en ese mundo de prohibiciones, desde la perspectiva occidental que tenemos, pues te empieza a impactar psicológicamente. Y comprendo muchas cosas, para no hacerte el cuento largo, comprendo muchas cosas de que estando en Oriente Medio, que es fascinante, que es una magia increíble, que es un país surrealista, por muchos motivos que te explicaré después si hay tiempo, aprendo que el ser humano es un fenómeno igual en todos los aspectos, en todos los países. Los seres humanos somos muy conflictivos, el egoísmo es tremendo en todos los niveles, y esto hace justamente lo que me preguntaste, esto hace que haya guerras, que el egoísmo por no compartir, por ejemplo, en las grandes corporaciones petroleras que están interesadas en Oriente Medio, ha hecho que pues Oriente Medio esté bajo la lupa de los misiles. O sea, siempre, en todos estos 8 años, siempre he vivido bajo la amenaza de que cualquier día Donald Trump o antes Obama se podrían despertar y bombardear Irán, o que Irán hiciera alguna cuestión en el Golfo Pérsico que pudiera ser malentendida y entonces le bombardearan y le contestaran. Bueno, esto pasó en enero justamente de este año, cuando Donald Trump mandó a matar al general Soleimani, general persa, en Irak. Y bueno, pues estuvimos en una crisis a punto de ir a una guerra internacional, en una guerra de alto calibre. Irán bombardeó la base de Estados Unidos. Entonces, ver todo eso me hace pensar que en el mundo no hay ni buenos ni malos, sino que todos tienen parte de la verdad, y lo que rige es el egoísmo de las personas a nivel básico y a nivel de élites. Siempre hay un egoísmo, decir, no, yo no quiero compartir. Si ves, por ejemplo, el mapa de los terroristas, lo único que estás viendo es el mapa de las venas del petróleo. O sea, donde hay terroristas es que abajo hay pozos petroleros o hay gaseoductos o oleoductos. Lo que estamos viendo es una guerra siempre por el poder, por yo tengo más, quiero más y no lo voy a compartir, saqueo de recursos, y el pueblo, pues finalmente el pueblo es el gran perdedor. Pero tú ¿cómo vives eso, Roberto? Tú como persona, es decir, yo me estresaría. O sea, al final, como tú dices, estar a la deriva pensando en si va a caer algo, si van a aventar algo, si se suscita una... O sea, ¿cómo es para ti eso emocionalmente, Roberto? Bueno, eso es parte de mi profesión y parte de mi perfil psicológico. Me gusta mucho la emoción, me gusta mucho la aventura. Y bueno, pues yo estaba consciente de que, y estoy consciente de que si hay una guerra, pues espero que nunca, porque se pierden muchas vidas humanas, pero si la hay, pues estaré listo para reportar, para transmitir, para decir. Hay muchas cosas que decir cuando hay una guerra, y denunciar y decir alto. Me acuerdo cuando hubo un conflicto en el 2014, no un conflicto, sino una guerra de 50 días entre Israel y la Franja de Gaza. Bueno, pues estuve transmitiendo en vivo durante un mes pues todas las atrocidades, y denunciaba lo que estaba haciendo en ese entonces pues el gobierno de Obama. Entonces, y también la otra parte, ¿no? Porque, bueno, pues nadie es inocente, eso es lo que he aprendido. ¿Cómo lo vivo yo? Bueno, pues lo vivo viendo,
agradeciendo a la vida que puedo ser un observador y que estoy aquí para capturar con mi cámara fotográfica que se llama Mente, Pensamientos y poderlo transmitir de una forma clara. No hay imparcialidad, porque no creo en la imparcialidad, porque estoy condicionado a mis pensamientos, a mi historia, pero sí creo en darle a la gente todos los elementos que pueda o que me permitan, que son necesarios para poder construir una realidad. Desde el otro lado de la cámara, o sea, desde el público, teniendo varios elementos, pueden decir, bueno, pues CNN nos dice esto, Fox News nos dice esto, pero pues yo les estoy diciendo otra cosa porque aquí las noticias no son tan iguales como los noticieros comerciales o los noticieros occidentales que sí tienen una agenda, aunque creamos que no tienen una agenda, pero tienen una agenda. Por ejemplo, López Dóriga, en ese entonces, cuando tenía su noticiero, repetía sin saber que el presidente de Siria era un dictador. A Joaquín López Dóriga no le constaba si era dictador, pero lo repetía porque en las agencias AP o en las noticias de CNN, pues ellos decían que era un dictador porque traían ya una agenda. Entonces, así como en México, en Argentina y todos los grandes noticieros comerciales, pues repiten las mismas informaciones sin cuestionar, oye, bueno, ¿por qué estamos diciendo esto? ¿No? Sí, aparte, López Dóriga la sigue cagando en redes sociales, así que, digo, entonces, en un sentido personal, es importante lo que acabas de mencionar, porque que tus pensamientos rigen esa imparcialidad que supuestamente un periodista debe de tener. Yo estoy de acuerdo contigo, es decir, no te puedes radicalizar en el sentido de ser tan independiente, porque al final, pues tus posturas son tus posturas, ¿no? Y tú estás viendo esa cuestión de manera presencial. Y otra de las cosas que es importante mencionar, ¿no? En la vida hay tres enfoques, mi verdad, tu verdad y la verdad, ¿no? Entonces, como dices, no puedes estar de la... ahora sí que del lado de alguien en específico, pero tampoco puede ser tan imparcial, ¿cierto? Por ahí, Roberto. Ay, creo que se nos congeló. ¿Estás por ahí, Roberto? Ya se congeló. Seguimos platicando con Roberto de la Madrid. Roberto de la Madrid, un gran periodista, y se nos congeló un poquito la imagen a Roberto. A ver, ahorita a ver si lo retomamos. Roberto de la Madrid, un periodista orgullosamente mexicano que nos está haciendo su labor informativa desde Irán, y bueno, pues también ha hecho vida y ha hecho también su trayectoria, pues informando de manera objetiva, ¿no? A ver si está por ahí Roberto, se nos congeló, caray. Ahorita vamos a retomarlo. Quédense aquí en Shot Radio, para que sigamos platicando con Roberto de la Madrid y que nos cuente un poco, nos siga contando un poco de su trayectoria, de su vida y bueno, cómo ha desempeñado esta labor como periodista desde Irán, porque al final, de una manera objetiva, como lo estamos platicando hace un momento, y que no vaya, a ver, le están mandando así para que, un momentito, para que se conecte de nuevo Roberto. A ver, ahí está. Es la habilidad también del Oriente Medio. Bueno, las redes aquí son muy interferidas tanto por guerra cibernética como también por la censura del gobierno. Como decía, este es un país islámico, entonces las redes sociales como YouTube, por ejemplo, están censuradas, eso le baja la calidad y la estabilidad al Internet. ¿Por qué? Porque claro, tienen sus propias reglas. También aprendí argumentando lo que tú me estás diciendo, también aprendí a respetar mucho, ¿no? Hay tradiciones que para nosotros no son pues viables, pero para otras personas pues existen y esos pues son muy respetables, son sus pensamientos. Sigo a tus órdenes con todas las preguntas que quieras. Pues continuamos aquí, mira, dice Alex, buenísimo programa, Patricia Machorro, felicidades al programa y al gran periodista Roberto de la Madrid.
La gran Pati, ¿no? La conozco mucho en Televisa, una gran compañía. ¿A Pati Machorro la conoces? Claro, por supuesto, una gran escritora y una persona con mucha alegría. Pati, un beso. Pues ahí te la voy a saludar el miércoles, porque vamos a desayunar el miércoles, y ahí te la saludo a Pati. Roberto, el asunto de justamente vivir esta vida periodística, porque al final se convierte en un estilo de vida lejos de ser un oficio, el periodismo, ¿no? ¿Qué te dice a ti? Pues has recibido premios muy, muy importantes, entre ellos considerado pues uno de los mejores periodistas del continente. Evidentemente, digo, tú se ve que eres súper sencillo, ¿no? Pero, ¿qué te dice a ti como mexicano y qué te dice como persona y qué te dice como profesionista? Esto fue en el 2011 en el Colpin, en la congregación, en el Congreso de Periodismo de Investigación, además porque había ganado el Premio Nacional de Comunicación José Pajés Yergo, que es difícil ganar ese, por una denuncia que hice de la migración. Los migrantes eran atacados y asesinados y eran carne de cañón y además comercio entre los Zetas en ese tiempo, oficiales del gobierno de Calderón, en ese entonces, migración, la Policía Federal y el Ejército Mexicano. Entonces hice un recorrido durante varias semanas desde Centroamérica hasta la Ciudad de México, me subí a la bestia y bueno, denuncié todo esto y esto me valió que después se replicara en ese entonces, en el 2011 le tocó en Ecuador, con varios periodistas, incluso fue el representante de Julian Assange, y me sentí muy feliz. Pero a tu pregunta, pues no, nada, no, de verdad que no siento nada, es creo que mi obligación, o sea, yo escogí este oficio y pues tengo que darle, ¿no? Tengo que estar con la cámara que te decía que es mi mente, con la cámara también ahora que tenemos instrumentos como el celular, pues si sucede algo rápido, lo subes a la red, lo explicas, que hay que explicar muchas cosas, porque a veces nos suben este es un peligro, ¿no? Las redes sociales, a veces subes una imagen, pero si se descontextualiza o no la contextualizas, pues entonces se puede entender de otra forma, ¿no? Claro. Estoy listo siempre para ser periodista, para reflexionar, para ser filósofo. Me ha servido muchísimo esto, estar aquí en Oriente Medio, porque he visto muchas cosas. Tengo ahí una página de Instagram donde no hablo de noticias, sino de lo que veo personalmente. Entonces a veces, por ejemplo, voy de viaje aquí dentro de Irán o en la zona y pongo algunas imágenes de, oye, esto se come aquí, esto se come allá, aquí hay unas piedras de la era, cuando empezó la era cenozoica y que parece de Saturno, ¿no? Todo eso me da la cosmovisión no solo de gozar la vida, sino también de compartirla. Y eso, pues, estoy muy agradecido. Y esa es la forma en la cual vivo esta amenaza que para mucha gente podría ser de nervios, ¿no? Vivir una amenaza de ataque, de guerra. Pues no, yo no tengo nervios de eso, sino al revés, me siento comprometido con el público, tan agradecido con el público que tenemos en Detrás de la Razón, que Dios mío, de verdad es hermoso, y no importa si critican o no, al revés, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, dice, oye, qué mal hiciste esto. Yo les agradezco tanto también porque, pues, eso es lo que nos hace, ¿no? Me encanta, es una dialéctica. Claro, se convierte en un feedback, ¿no? Para aprender y mejorar. Oye, Roberto, háblanos entonces de Detrás de la Razón, porque tú al final, pues, lo produces y lo conduces. Háblanos un poquito de este proyecto. Pues bueno, cuando yo llegué a Hispan TV, a Irán, Hispan TV se creó como CNN en español para hacerle justamente contrapeso a las noticias de Occidente. O sea, en CNN, tanto en inglés como en español, pues hablan más hacia las políticas de Washington. Y entonces queda Irán mal parado. Entonces Irán se le ocurrió lanzar una cadena en inglés que se llama Press TV y una cadena en español que se llama Hispan TV. Llego y empecé como titular de los noticieros, pero dije, bueno, más allá de las noticias, a mí me encanta ir al fondo de una noticia, que esto es quizá más importante a veces. Y creé, me senté con el director general a presentarle este proyecto Detrás de la Razón, que incluso el nombre tiene un doble sentido, Detrás de la Razón como following, como siguiendo la razón, o detrás de la razón, atrás de las razones que nos dicen
por lo cual dispararon, por lo cual conquistaron, por lo cual tomaron cierta determinación de los precios del petróleo. Nosotros, atrás de la razón, vemos que hay otras causas que a veces, que no nos explican los noticieros tradicionales. Oye, subió el petróleo, eso es lo que te dice el noticiero, pero ¿por qué subió el petróleo? ¿Y qué tiene que ver con una reunión en Viena? Y bueno, pues aquí estamos nosotros para eso. Entonces me pareció fascinante que en un programa de media hora, porque también respetando la dinámica de la televisión, que no se extienda mucho, sea muy aburrido, darles todos los elementos necesarios para que tú digas, oye, subió el petróleo, y cómo además de saber por qué subió y todas las causas y los hilos escondidos que tienen que ver con Francia, la Total francesa o la ExxonMobil de Estados Unidos, además cómo me afecta a mí como mexicano simple que haya subido el petróleo en Medio Oriente, ¿no? Bueno, pues también te puede afectar por esto y por el otro, y no se habla de estas cuestiones, ¿no? Igual como los movimientos de progresistas en Ecuador o en Bolivia. Entrevisté al presidente cuando era presidente Evo Morales o a Rafael Correa. Entonces, bueno, pues voy entendiendo todas esas cuestiones y esos mecanismos. No, es como en la psicología, no se puede hacer psicología individual, o sea, un buen psicólogo no puede hacer psicología de un paciente si no también hace psicología social. O sea, si no entiende el entorno psicológico que está afectando a su paciente, pues no puede hacer una psicología práctica y precisa, porque está saltándose los elementos que te hacen ser como individuo. De la misma forma, si tú quieres ver algo político de un país en específico, no puedes abordarlo simplemente desde el nivel nacional. Tienes que ver todos los mecanismos que están presionando para un cambio, para una transformación, para una política nacional, cómo obedece a los hilos que se están jalando desde otras partes del mundo. Oye, y en ese contexto, pues también, bueno, has hecho toda esta vida, toda esta carrera allá en Irán, pero nos comentabas hace ratito un poquito de esa parte que has dejado aquí en México, ¿no? Que has, la cuestión familiar, ¿no? Allá en Los Ángeles, que dejaste la cuestión de los sueldos. ¿Qué sacrificios se hacen para poder lograr bueno, si es que tú los consideras sacrificios, porque al final uno lo ven así y otros lo ven como oportunidades, ¿no? Que en tu caso yo creo que lo verías así. ¿Qué has dejado atrás? No, desde luego que hay sacrificios, que es, como lo dicen algunos espiritualistas o gente que se dedica a la espiritualidad, pues la renuncia, ¿no? A veces tienes que renunciar a cosas que te duelen, desde el círculo de confort, que bueno, pues ese no te debería de doler, pero a veces nos duele salirnos del círculo de confort, hasta cosas muy, muy puntuales, como por ejemplo la caricia o el abrazo a una madre, los abrazos entre amigos, el sentarse en una mesa. Por ejemplo, algunos periodistas de Telemundo y de Reuters nos íbamos a sentar en un café o en una cantina allá en México, ¿no? A intercambiar. Bueno, pues todo eso se pierde y uno tiene que ponerlo en la balanza. No obstante, estoy cerca de mi familia, siempre estoy cerca de mi madre y de mis hermanos, pero bueno, pues sí sientes la ausencia, y eso es un sacrificio emocional que pues uno tiene que estar dispuesto a pagar, sí o no, para crecer, no solo profesionalmente, que esto es importante, sino para crecer también espiritualmente, individualmente. A veces es necesario retirarse, vivir esta ausencia de situaciones y de afectos para poder entender más, para poder valorar más las cosas que tenemos. Y bueno, pues estoy muy agradecido, no lo haría de otra manera. Si se repitiera mi vida, pues lo volvería a hacer así, porque he aprendido muchísimo más, he aprendido mucho el amor. ¿Qué es esto del amor? Es verdaderamente importantísimo a nivel profesional, periodístico, individual, personal, espiritual, de aceptar a la gente tal como es, de aceptar a tus amigos, a tus familiares tal como son, y eso evita tantos problemas. Y el otro instrumento que falta mucho en Oriente Medio, que es el perdón. O sea, cuando alguien te hace mal, un compañero de trabajo, un amigo, pues el perdonar desde la... Ya se nos trabó de nuevo Roberto. Roberto, ¿andas por ahí? Ya se nos trabó de nuevo Roberto de la Madrid. Estas cuestiones, bueno, de por sí la lejanía y todo ello, bueno, pues las cuestiones técnicas también interfieren un poco, ¿no? En la cuestión de las señales, pero
seguimos platicando con el gran periodista Roberto Lamadrid, orgullosamente mexicano, y que bueno, nos está hablando de su trayectoria, de sus influencias, de su trabajo como comunicador en el medio. Bueno, ahorita está allá en Irán, y ahorita a ver que recobremos la señal con Roberto. Sí, ahí estoy. Ahí está. Sí, voy 2 o 3 veces a México para estar en contacto con mi familia, para también cumplir con muchas obligaciones, ¿no? Impuestos y todo esto. Voy 2 o 3 veces afortunadamente a México y estoy en contacto directo con mi familia, pero sí es un buen sacrificio y lo valoro mucho. Oye, y aparte digo, más o menos por cuándo, qué fechas vienes a México, igual nos apadrinas los 11 años de Shot Radio, ¿no te gustaría? Puede ser, ¿no? Sí, mira, esto depende, Hombre. ¿no? Nunca estoy seguro, depende, la agenda varía porque a veces se da la oportunidad, a veces, por ejemplo, ahora no puedo ir porque están las elecciones de Estados Unidos y seguramente vendrán muchas más reacciones en los próximos meses. Entonces, en 2 o 3 meses no voy, pero a lo mejor después de 3 meses sí puedo ir y si coincide, con todo gusto, claro, por supuesto. Por supuesto. Oye, padrísimo, Roberto. Pues, ¿tú qué le dices? Bueno, tú desde afuera, sí que desde afuera, me gustaría hacerte esta pregunta en un sentido muy global, muy general. ¿Cómo ves la visión actualmente, cómo ves la situación en México, desde esa trinchera donde estás tú tan lejana, tú como periodista y como ciudadano al final mexicano, ¿cómo ves la situación actual? La veo inserta en un cambio no de paradigma, sino en un cambio regional. Se ven ciertas estructuras de las que ellos dicen progresistas, socialistas. Está cambiando en Bolivia, por ejemplo, se retomó el camino en Bolivia y esto queda muy claro. Y sin duda es parte de este cambio. Entonces, la cuarta transformación, lo que sucedió en México, pues se venía fraguando desde antes, ¿no? O sea, se venía fraguando con la lucha cubana, luego con la lucha venezolana del chavismo, después el movimiento progresista que sí hizo mucho bien en Bolivia. Mucha gente no está enterada, pero Bolivia fue, en los últimos 10 años, fue pues muy aplaudida incluso por el The Economist, que es una revista de referencia geopolítica económica. Estaban maravillados incluso de lo que había hecho Evo Morales y no se había hecho, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? Con sus programas sociales había sacado de la pobreza a mucha gente. Sí cometió errores, desde luego, pero Bolivia estaba muy bien. Ecuador también, sin duda tuvo errores, Rafael Correa. Entonces, todo este cambio con el kirchnerismo, con Dilma Rousseff, antes con Lula da Silva, todo este cambio en América Latina fue empujando, y creo que México fue de los últimos, y pues ahí está López Obrador. Así lo veo, como una consecución de fuerzas, de intercambios entre la derecha y el centro izquierda o las izquierdas que provocaron, pues, sin duda este cambio. También el malestar social que afectó no solo en México, sino que afectó en toda la tradición de derecha y de centro derecha en América Latina, impuesta por Estados Unidos. La Escuela de las Américas no hay que olvidarla. La Escuela de las Américas, puesta en el siglo pasado, después de los mediados del siglo pasado, Estados Unidos se preocupó por tener una hegemonía total en América Latina, y entonces en Centroamérica puso la Escuela de las Américas para enseñar a todos los gobiernos a cómo torturar, a cómo espiar a la población, a cómo controlar a la población, y de ahí salieron muchas dictaduras, como la que acabó con Salvador Allende, que la conocemos de Augusto Pinochet, como la dictadura de Argentina, y esa escuela era para contrarrestar la influencia soviética, y finalmente pues el modelo se agotó. Lo estamos viendo en Chile, como el modelo neoliberal que fue impuesto por la Escuela de Chicago, los Chicago Boys, que era privatizar completamente todo, y no preocuparse efectivamente por la sociedad. Bueno, la idea era preocuparse por la sociedad, eso es lo que vendían. Sin embargo, al privatizar todo, pues se generó una corrupción total
bueno, ahora estamos viendo el resultado en Chile, ¿no? Y estamos viendo también el resultado en Estados Unidos. Ese neoliberalismo que se aplicó en los 70, bueno, pues ahora tiene su consecuencia cuando permitió a ciertas esferas saquear todo y crear una desigualdad social. Entonces, todo ese malestar, pues, provocó que hubiera un cambio no solo en México, sino, como te decía, quizá México de los últimos, sino en Brasil con el Partido del Trabajo, con Lula da Silva, después Dilma Rousseff, y derrocaron, si te fijas, cómo va cambiando, derrocan a Dilma Rousseff con un escándalo, que no sé si fue infiltración o no, lo de Odebrecht, para cambiar para lo que sea, para derecho, para izquierda, para ir cambiando los gobiernos, y claro. Bueno, pues entonces asume Bolsonaro, primero Michel Temer y luego Bolsonaro. Entonces, bueno, es una consecuencia del malestar y del agotamiento neoliberal que se aplicó desde Estados Unidos en toda América Latina desde 1970, y así veo el cambio en México. Muy bien, mi querido Roberto. Oye, Roberto, hay mucha gente que se quiere dedicar, que es joven y que se quiere dedicar a la comunicación, al periodismo, principalmente por la proyección que dan, por ejemplo, ahorita las redes sociales, la televisión, pero ¿tú qué les dices? Porque yo creo que a veces, digo, lo he visto personalmente, hay decisiones equivocadas, ¿no? En el sentido de que pues yo me aviento y hago un programa por YouTube y no hay como una información como tal. Entonces, ¿tú qué le dices a esa gente, a los chavos que se quieren dedicar al periodismo, a la comunicación en forma? Bueno, primero que se sienten en donde quieran sentarse, sin albur, claro. que se sienten y cierren los ojos y se autocritiquen y establezcan qué quieren. Porque muchos de los que han optado por las ciencias de la comunicación o por salir en televisión no persiguen más que la fama. Sin duda es un dulce hermoso la fama y que la gente te reconozca y que te escriba y que te diga. Entonces, si buscan eso, bueno, pues dale, ¿no? Dale, hay muchos canales de YouTube en donde pues, la gente se convierte muy famosa y ahora además que monetizan, bueno, pues entonces se convierten famosas y además tienen influencia sobre la sociedad y además les paga YouTube y bueno, ¿qué quieren? Yo creo que la pregunta más importante que no solo un estudiante o quien va a decidir por las ciencias de la comunicación, sino también por arquitectura o por ser abogado. ¿Qué es lo que quieres en la vida? ¿Quieres tener dinero? ¿Quieres ser famoso? ¿O quieres desarrollar una actividad intelectual que te permita primero comprender el fenómeno humano y después trascender? Ya sea a nivel estudiante de derecho, a nivel periodístico, si eres un carpintero, lo que sea, pero ¿qué es lo que yo quiero? Si quiero ser famoso y tener dinero, bueno, pues entonces empieza de una vez, o quiero que mi actividad me construya como individuo, me ayude a entender el contexto social y además después pueda trascender. ¿Trascender hacia dónde? Trascender más allá de mi egoísmo, hacia la difusión de ideas y sobre todo de reflexiones y planteamientos para construir una conciencia social. Si eso quiero, tengo que prepararme muchísimo y salir al aire, sea en un canal de televisión o en un canal de YouTube, salir al aire con mucha responsabilidad y con mucha ética de la preparación anterior a ese programa, y no solo a ese programa, sino la preparación emocional y profesional durante muchos años de estar estudiando y de comprender qué es exactamente lo que quiero y hacia dónde va la sociedad, ¿no? Entonces, sí, hay dos caminos, ¿no? El camino de, si quiero enriquecerme con dinero y con fama, o la introspección individual para poder comprender el mundo, comprenderme a mí mismo y poder trascender en las ideas. Eso es lo que le diría. Muy bien, mi querido Roberto. Oye, pues yo quiero agradecerte el tiempo que nos diste, la oportunidad de platicar contigo hoy en Shot Radio y que bueno, sean más oportunidades para seguir compartiendo con el público también tu visión desde diferentes perspectivas de lo que vaya pasando en el mundo y bueno, invitándote aquí siempre vas a tener un espacio, por supuesto. Y bueno, pues algo quieras agregar para la gente de Shot Radio, Roberto. Pues otra de las aprendizajes muy importantes en Oriente Medio es que la vida se va rapidísimo, rapidísimo. No vale la pena quedarse inmóvil
en una pelea, en una discusión, en un estado de guerra, tanto militar entre los países como personal, de guerra con tu familia, de guerra con tus amigos o de guerra con quien sea, no vale absolutamente la pena. Nosotros tenemos el poder, tenemos la magia de transformar el mundo, porque el mundo no es más que a partir de la interpretación que nosotros hacemos del propio mundo. Entonces, si nosotros vamos a ver un mundo lleno de guerras o un mundo con dificultades, pues el mundo va a tener dificultades, pero si te levantas todos los días y dices, wow, tengo otra oportunidad para hacer más cosas, vas a hacer sin duda más cosas. El poder de la mente ha sido muy menospreciado por todos nosotros y a veces pues no creemos, hay que tener fe, mucha fe en sí mismo y las cosas salen. Y si no salen, te diviertes y ya con eso pues hay que agradecer de más. Señor. ¿Cómo estás en redes sociales, Roberto, para que la gente de Shot Radio te siga? En Twitter, de la Madrid Rock, ahí estoy, @delamadridrock. En YouTube, bueno, pues Roberto de la Madrid, pongan Roberto de la Madrid y ahí aparece. De hecho, varios canales nos han censurado mucho YouTube por decir muchas cosas que no convienen al sistema. 6 o 7 veces se han quitado los canales y volvemos a empezar y volvemos a empezar. Entonces, muchos internautas subían los programas de Detrás de la Razón y le ponían Roberto de la Madrid de Detrás de la Razón. Les agradezco mucho porque así, de alguna u otra forma, aunque nos censuren, pues aparece otro y aparece otro, entonces siempre va a estar ahí el programa. Claro. Roberto de la Madrid, y en Instagram también Roberto de la Madrid, lo busquen y ahí está. Muchas gracias, Roberto, gracias por tu tiempo, gracias por la oportunidad, reitero, de permitirme platicar contigo y que la gente de Shot Radio conozca más tu trayectoria, tu trabajo, y que sigan también, bueno, tus redes y todo lo que compartes en ellas, pues en aras de seguir informados y de involucrarnos en un sentido más global en todo lo que se presenta, porque a veces nos encerramos, ¿no?, en nuestro huevito en donde pues no sabemos de más y vale gorro. Entonces, gracias por compartir tu arte, tu talento, pues esa magia que tienes como comunicador. Y bueno, pues recuerde, la gente de Shot Radio Internet, pueden volver a ver esta entrevista en YouTube y también en IGTV en unos momentitos más para que sepan más de la trayectoria de vida del señor Roberto de la Madrid, que ojalá nos dé la oportunidad, si está aquí en México y se presenta, pues de apadrinarlo los 11 años también. Por supuesto, sí. Si me das permiso de esta entrevista, bajarla y ponerla en el canal de Detrás de la Razón. Claro. Pues claro. Yo no te reporto, adelante. No se pierdan los especiales que estamos haciendo hoy, ayer y mañana de las elecciones de Estados Unidos. Las cosas están muy al rojo vivo, muy fuertes. Entonces, bueno, pues eso de todos modos nos va a afectar como mexicanos y como ciudadanos del mundo. Lo que pasa en Estados Unidos, hay que estar pendiente. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo gigante. No soy religioso, pero que Dios te bendiga a ti, a toda tu familia y a todos los que nos están escuchando, y a los que tampoco nos escuchan, pues que nos bendiga a todos. Muchas gracias, Roberto, y bendiciones. Igual un abrazo también grande. Y bueno, pues pueden ver esta entrevista en nuestro canal de YouTube o en el de Roberto también, para que bueno, lo conozcan un poquito más. Esto es Shot Radio Internet. Nosotros seguimos haciendo ruido. Primero en tu